Chicos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo 10 ya del podcast. En este capítulo específico voy a hablar sobre un tema que creo que es importante que comprendas para lograr lo que quieres. Porque nosotros normalmente estamos en la sociedad, actuamos con base a nuestras creencias que obtuvimos por nuestros padres, que obtuvimos por otras personas que en la infancia nosotros no poníamos en duda, y eso nos ha dado los resultados que actualmente tenemos. Pero creo que es importante que comprendas por qué es que tenemos los resultados que tenemos en la vida y cómo hacer para cambiarlos. Es muy importante que comprendas estos dos conceptos que te voy a mencionar para que sepas cómo es que funciona la mente y cómo puedes utilizar eso para cambiar tu futuro, pero siempre enfocándose obviamente en el momento presente. Antes, si no me conoces, mi nombre es Fernando Rojas, actualmente tengo 25 años de edad y decidí, porque así lo decidí, empezar un camino para convertirme en un deportista de alto rendimiento a una edad ya avanzada, una edad que no es normal convertirse en un futbolista. ¿Por qué? Porque básicamente porque la mayoría de personas no opinan esto. Y yo también opinaba eso. Es lo curioso. Yo también creía que jamás, que cómo es posible, que eh, ya se me fue la vida sin poder hacerlo. Bueno, específicamente de eso te voy a hablar. Voy a empezar por algo simple. Voy a empezar comunicándote qué es la mente consciente. La mente consciente es básicamente donde se generan los pensamientos gracias a tus cinco sentidos. Entonces, por así decírtelo, si tú eh, percibes algo por el tacto, por la vista, por el olfato y, por ejemplo, hueles algo y eso específicamente no te agradó, entonces eso primeramente pasa por un pensamiento en la mente consciente de que no te gustó y pasa después a tu mente subconsciente de que ese olor específico no te gusta. Igual si ves algo que no te gusta, por ejemplo, te da miedo, por ejemplo, una película de terror, te da miedo, entonces tu mente consciente determina ese pensamiento, lo mezcla con la emoción del miedo y se va ese pensamiento a tu mente subconsciente. Entonces tú ya sabes que, por ejemplo, la monja te da miedo, por ponerte ese ejemplo. Así es como sucede. Eso es lo que te voy a hablar, la diferencia entre la mente consciente y la mente subconsciente y cómo puedes aprovechar esto para cambiar tus resultados. ¿Por qué decidí hablar de este tema? De hecho, iba a hablar de otros temas más enfocados hacia el deporte y todo, pero me estoy yendo más a la parte mental y a la parte espiritual del éxito en los deportistas o del éxito en cualquier ámbito, porque creo que es necesario que entiendas estos conceptos porque yo en los pasados podcasts he utilizado ciertos términos, cierta terminología o he entrado en ciertos puntos que tal vez cuando termino el podcast digo, tal vez esto no lo comprenda la gente lo suficientemente bien porque no he profundizado acerca de esto. Entonces es importante que primero lo entiendas y ya después yo puedo con toda libertad tocar el punto que me plazca sabiendo que lo estás comprendiendo, ¿ok? Eso es lo que pasa. La mente consciente es la que da el pensamiento. ¿Ok? La mente consciente es el pensamiento. Es el plano espiritual. Es básicamente el alma. Es lo que has venido o lo que has sido llamado a ser en este mundo. Y es precisamente aquí donde está, como es obvio, la conciencia. La conciencia es específicamente la voz de Dios. Cuando tú, por ejemplo, tienes, qué sé yo, que estudiar para un examen, por decirte algo,
y tus amigos o tus vecinos o lo que sea te invitan a una fiesta, tú sabes perfectamente que no tienes que ir a esa fiesta. Esa precisamente es la conciencia, es la voz de Dios, ¿ok? En el plano, en el primer plano, en el plano más elevado, que es el plano de los pensamientos. Está obviamente es la voz de Dios que te está diciendo que no tienes que ir ahora. Tú la puedes ignorar o la puedes aceptar, ¿ok? Ese es el plano más elevado, ¿ok? La conciencia. Justamente aquí, justamente en este plano, en el plano de los pensamientos, es donde está el alma. Ahí justamente es donde se cambian los resultados en este mundo. Pero no me voy a adelantar, simplemente quiero que entiendas esto, ¿ok? Quiero que lo comprendas. La voz de Dios es la conciencia y es la que te dice si sí o si no tienes que hacer algo. Si te acuestas en la noche y agarras el celular, te metes a Instagram porque no te has educado para nada, sigues a un montón de mujeres que lo único que hacen es salir en vestido de baño y no sé qué, la conciencia es la que te dice deja de seguir a esa gente. Esa es la conciencia. Ahora, las masas que después hablaré los niveles de conciencia porque hay niveles dentro de esto. Está el nivel 1 que es el nivel más básico, el nivel del instinto, el nivel 2 que es donde están las masas. Ahí después comentaré acerca de los niveles que existen de conciencia, pero la mayoría de personas se encuentran en ese nivel, en el de las masas. Las masas es el que esa voz de la conciencia la ignoran. Es esa voz que te dice que no tienes que hacer lo que estás haciendo, que, bueno, puedo ver esta serie o puedo irme a dormir porque mañana tengo que madrugar. Honestamente, la conciencia me dice que me vaya a dormir, veo la serie. La mayoría de gente hace eso. ¿Por qué? Porque ceden ante la conciencia. O sea, no ponen, no están conscientes, por decirlo así. Nunca mejor dicho, les hace falta conciencia. Por eso mismo es que no la escuchan. Por eso mismo es que fallan. ¿Ok? Entonces, habiendo entendido esto, que en la mente consciente es precisamente donde yo pienso algo que está en el entorno, lo mezclo con una emoción y si es aceptado como realidad, por ejemplo, eso que te dije de una película, lo mezclo con el miedo o una situación que pasó, la mezclo con alegría, una persona específica, estoy con una situación, eso lo mezclo con alegría y esa emoción de alegría se va a la mente subconsciente. Entonces yo ya subconscientemente estoy seguro que con esa persona paso un buen rato porque ya está mezclado con la emoción de alegría ese pensamiento en la mente subconsciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la mente subconsciente, chicos? Que la mente subconsciente es el segundo plano. El segundo plano es el segundo nivel más poderoso que existe. El nivel menos poderoso, no me lo has preguntado, pero te lo voy a mencionar así nada más por encima, es el físico. Es donde nosotros nos encontramos ahorita. Si tú quieres cambiar algún resultado, del último lugar donde te tienes que preocupar es del plano físico, porque es el menos poderoso para cambiar algo. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, la mente subconsciente, el segundo plano, este es el segundo más poderoso y aquí es muy importante que prestes mucha atención que entra en tu mente subconsciente, porque la mente subconsciente es la que piensa la mayor parte del tiempo, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Que la mente subconsciente es cuando tú, por ejemplo, estás amarrándote los cordones, por decirte algo, como lo dije en el podcast anterior, tú no estás pensando conscientemente, tú no estás diciendo, ok, tiro este cordón para allá, este para acá, lo tiro para allá y después hago el nudo, después hago un lazo. No, eso es subconsciente, porque ya se grabó en la mente que piensa más tiempo en tu mente. La mente subconsciente piensa prácticamente el 98% del tiempo. Por eso te digo que es tan importante que tú sepas qué es lo que metes a tu mente subconsciente. Porque la mente subconsciente
no determina eh, si algo te hace bien o te hace mal. No, la mente subconsciente simplemente hace lo que subconscientemente está en ella. Entonces, si tú llegas a tu casa y sabes que te tiras de una vez a la cama, te tumbas y te pones a ver Instagram, pues eso lo harás todos los días, todos los días, todos los días y será un patrón eso y estará ya en tu subconsciente. Entonces será muy difícil quitarlo, ¿ok? Porque eso es lo que piensas. Ahora, hay una pregunta que me han hecho o que yo, digamos, con varios amigos que estamos en caminos similares nos hemos hecho. ¿Será que yo puedo controlar al 100% todos los pensamientos que tengo? Absolutamente todo. Pues para mí la respuesta y lo que yo he pensado es que no. Nosotros no podemos controlar absolutamente todo porque subconscientemente la mayoría de los pensamientos, como te digo, lo da la mente subconsciente. Y esa es la que, la que piensa la mayor parte del tiempo. Entonces yo no puedo controlar todo. Ahora, hay algo que sí podemos controlar. Lo que entra a nuestra mente subconsciente. ¿Cómo influir la mente subconsciente? El segundo plano, antes de que se materialice cualquier cosa en este plano físico. Por medio, como lo dije en el podcast pasado, por medio de repetición continuada de una información. Es decir, si yo me levanto todos los días y me digo, yo soy una persona que soy, eh, qué sé yo, cualquier cosa, atractivo, por decirte algo. Y me veo al espejo y digo que soy una persona atractiva y me voy a trabajar. Por poner un ejemplo, me voy para el colegio. Soy atractivo, me lo vuelvo a decir, me lo vuelvo a decir, me lo vuelvo a decir, me lo vuelvo a decir. Esa es la repetición continuada de una información. Va a llegar el momento que la mente subconsciente, la mente que piensa mayor tiempo, cree que eres atractivo. Y curiosamente lo que piensa la mente subconsciente, por eso es que está en el segundo plano, se manifiesta en ese tercer plano, en el plano de menos poder y en el plano donde se dan los resultados, el plano físico. Entonces si tú crees que tú eres atractivo, curiosísimamente te vas a dar cuenta que las mujeres se te quedan viendo más, te vas a dar cuenta que puedes hasta conseguir novia. ¿Por qué? Porque influiste en tu mente subconsciente con la repetición continuada de una información. Otra forma de influir la mente subconsciente, pero esta no voy a profundizar mucho porque no se puede controlar, es por medio de un impacto emocional. Eso es de que, por ejemplo, cuando te enamoras, por decirlo algo así rápido. Voy a entrar ligeramente en este tema. Tú tienes un pensamiento de que esa persona es guapa, por decirte algo, la mujer o la muchacha o lo que fuera, te ignoró, entonces tú ya mezclaste que es guapa con la herida de que te ignoró. Es decir, con una sensación desagradable de que quieres eso, de que te está privando de eso. Esa emoción mezclada con el pensamiento que tuviste al inicio entra en tu mente subconsciente y por eso es que no puedes dejar de pensar en una mujer, porque ella entró por medio de un pensamiento consciente del primer plano espiritual y una emoción entró a tu plano, a tu segundo plano, al plano racional, el plano del subconsciente. Entonces, no puedo, por eso es que no puedes dejar de pensar en ella. ¿Me entiendes? Pero cuando, por ejemplo, por decirte algo, sí en cierta forma yo podría creer que se puede medio controlar el tema de influir al subconsciente por medio de un impacto emocional si, por ejemplo, en las afirmaciones espejo lo intentas mezclar con una emoción. Así va a influir más rápido en tu subconsciente. Pero no deja de ser repetición continuada de una información. Lo que al final termina por influir la mente subconsciente. Va a generar más resultados si te miras al espejo y lo repites día con día, a que si un día lo repites con mucha emoción y con mucha gana y lo dejas de hacer. ¿Me explico? Porque al final de cuentas se va a desaparecer. Entonces es importante que entiendas eso. Ahora, como lo dije en el podcast pasado, ¿por qué es que la gente, teniendo en cuenta ya sabiendo cuáles son los tres planos y el plano físico como el más débil para poder cambiar los resultados que tienes, por qué es que las personas no pueden cambiar su situación actual? Porque las personas intentan cambiar su plano físico, el plano que se encuentran aquí físicamente, desde
el mismo plano físico que nos encontramos. ¿Me explico? Sin cambiar el segundo y el primer plano, que son los planos de más poder. Entonces, por decirte algo, si tú dices, ok, quiero cambiar mi plano físico, quiero ser, por decirte algo, millonario. Entonces, como quiero ser millonario, voy a robarle a una persona. Vas, le robas a una persona. La asaltas y le quitas un montón de millones de colones. En mi país la moneda es el colón. Bueno, ¿por qué vas a perder esos 2 millones de colones que le quitaste, 3 millones de colones que le quitaste? Y no vas a ser millonario porque lo estás intentando cambiar todo desde el plano menos elevado, desde el plano físico. Entonces, como estás intentando cambiar todo desde el plano físico, no cambia nada, porque gastas ese dinero y eres el mismo en los dos planos superiores, en el plano mental y en el plano espiritual. De hecho, eres peor en el plano espiritual, porque la conciencia te va a decir que no tenías que hacer eso, vas a vibrar bajo y todo se va a equilibrar. La ley de la compensación se llama eso, que la ley de la compensación es una ley universal, entonces lo que te va a decir es que si no has cambiado el primer y el segundo plano, te vas a mantener igual. Entonces intentan cambiar todo del plano físico. Ah, qué mierda, ya perdí los 3 millones de colones que le robé a aquella persona. Porque lo estás intentando cambiar todo desde el plano más débil. ¿Ok? Ahora, si quieres materializar algo aquí, ya te estás dando cuenta que no puedes actuar desde el plano físico. Porque el plano físico solamente es eso, es el resultado de lo que eres en los dos primeros planos. Si tú quieres 100% cambiar lo que eres, tienes que irte a el plano espiritual, que es el más poderoso, estar 100% alineado, 100% alineado, que chicos, les digo esto como si fuera fácil, pero no es fácil. Estar alineado en los tres planos es una situación difícil, vas a caer, te lo digo, vas a caer y te tienes que volver a alinear, vas a caer y vas a tropezar y te tienes que volver a alinear hasta que lo hayas dominado al 100%. No va a ser fácil, pero es posible. Por eso es que hay personas que han materializado lo que quieren en su mente. Entonces, poniendo el ejemplo de ser millonario, ¿cómo se tiene que hacer el hecho de ser millonario? Primero, por ejemplo, volviendo a ese ejemplo, nos vamos al primer plano, el plano espiritual, estar alineado en conciencia con Dios. La conciencia, recuerda que es espiritual, la conciencia es la voz de Dios, no fallarle a Él, estar siempre, siempre, siempre cerca de Él. Y si Él te dice, no tienes que ir por este camino, no ir por ese camino, porque eso es lo que tiene. Lo que pasa con la gente, que Dios le dice que no tiene que ir por ese camino y van por ese camino y se caen, ¿ok? Desde el punto de vista espiritual. Después de que logras dominar el punto de vista espiritual, tienes que dominar lo que piensas la mayor parte del tiempo. ¿Qué es lo que piensas la mayor parte del tiempo? El segundo plano, la mente subconsciente, el plano de las ideas. Es el segundo plano, el plano racional, ¿ok? Entonces, del subconsciente. Entonces, ¿cómo te dije que podías influir en la mente subconsciente? La mente subconsciente se puede influir por medio de la repetición continuada de una información y si lo mezclas con emociones, mucho mejor. Entonces, ahí está. Yo digo que quiero ser millonario y entonces empiezo a repetirme esa información en la mañana y en la noche, por decirte algo. ¿Por qué? Porque es repetición continuada de una información. Después empiezo a escuchar a gente que se ha logrado convertir en millonario, qué sé yo, te puedo decir, eh, es que te puedo decir mil nombres, pero por ejemplo, Elon Musk, ¿qué es lo que piensa Elon Musk de cómo se puede? Y empiezo a escuchar podcast de él. eh, Bill Gates, por decirte un ejemplo, si es que quiero llegar a un nivel tan avanzado, empiezo a escuchar qué es lo que él pensaba, cómo es que él lo pensaba. Empiezo a leer gente como Napoleón Hill, por ejemplo, que estudió a las personas más ricas de su época, más ricas de aquel momento en los Estados Unidos y qué era lo que él decía para poder convertirme en esa persona. ¿Ok? Entonces, cuando empiezas a influir en tu mente subconsciente, porque estás repitiendo y repitiendo y empiezas a leer libros y sigues y sigues y sigues, la repetición continua de esa información va a influir en tu mente subconsciente. Y tu mente subconsciente es la que piensa, como te dije antes, la mayor parte del tiempo. Entonces,
¿Qué va a hacer tu mente subconsciente? Tu mente subconsciente va a idear mediante acciones cómo manifestar lo que tú crees que eres en este plano, en el plano físico. Entonces, si tú estás en la mente subconsciente es lo que te digo, la mente subconsciente no distingue si algo es mentira o es verdad. La mente subconsciente no lo hace. La mente subconsciente puede, como te digo, hacerte caer en lo más profundo o hacerte elevarte en lo más alto. Puede obtenerte pensando en una mujer o pensando en alguien que me hizo daño o pensando en cualquier otra persona que me haya generado un pensamiento que se mezcló con una emoción y tenerla solo en mi cabeza, o la puedo utilizar para, mediante yo sabiendo cómo es que funciona la mente, tenerla pensando en cómo lograr mis objetivos. Así es como la mente consciente va a atraer lo que tú quieres. ¿Ok? Ahí es donde esa se llama la ley de la atracción. Se da de la mente subconsciente, es una ley del segundo plano. Entonces, cuando tú quieres eso, vas a empezar a moverte. Tu cuerpo se va a empezar a mover para atraer eso que quieres, el dinero. Voy a idear este modelo de negocio, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y por último, se manifiesta en el plano más bajo, que es el plano de los resultados. Es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, así es como puedes influir. Por ponerte ese ejemplo de ser millonario, pero te puedo poner 1000 ejemplos. Esto que estamos haciendo de convertirnos en deportistas de alto rendimiento, convertirme en un actor profesional, convertirme en lo que sea. Porque vas a darte cuenta de cómo es que funciona realmente el universo y por qué no hay distinción de lo que eres y lo que crees. Aquello que tú has logrado hacer que tu subconsciente crea que tú eres eso, porque se tiene que hacer, se va a materializar aquí 100%. Chicos, cuando ¿qué te puedo decir? Vas a exponer Cuando vas a exponer, por ejemplo, delante de un gran público o delante de tus compañeros de clase, lo que sea, tú tienes un pensamiento que es del primer plano, que es espiritual, que por ejemplo puedes decir, me voy a equivocar. Eso lo mezclas con miedo, con vergüenza, entra en tu mente subconsciente. Esa vez que estás todo nervioso ahí delante de la gente, ¿se materializa o no que la gente se burle de ti y que la gente piense que estás nervioso y tú lo notas? Evidentemente sí, porque lo que metiste en el primer plano se fue al segundo plano de la mente subconsciente a mezclarlo con una emoción y se manifestó en el tercero. Eso siempre pasa, porque lo que eres en el primer y el segundo plano, que son lo más poderoso, se manifiesta siempre en el tercero. No puedes generar un resultado diferente si no cambias arriba. No se puede. Pero si metes un pensamiento de que tú puedes, de que lo mezclas igualmente, lo mismo, el mismo proceso y se manifiesta en el plano físico. Nadie se burla de ti y tú logras hacer lo que tú, la exposición esta que estoy poniendo del ejemplo, por ejemplo, la logras hacer fluidamente sin equivocarte y notas la confianza que hay en el ambiente. ¿Por qué? Porque tú lo lograste hacer primero en el plano del pensamiento espiritual y segundo en el plano racional de las ideas. ¿Ok? Esto era lo que quería comentar, esto era lo que quería decirte. ¿Cómo mantener alineados los tres planos? Yo te daría simplemente el consejo de que escuches a la conciencia porque ese es el plano más poderoso que hay, el plano espiritual y es la voz directa de Dios. Justamente así, después es más fácil influir en el segundo plano que no es tan poderoso, pero que es necesario para poder finalmente manifestarlo en el plano físico. ¿Ok? Entonces, todo lo que tú pienses que puedes hacer y todo lo que creas que puedes hacer, eso eres. ¿Ok? Eso va un poco ligado también a otro tema que más adelante voy a hablar en los podcasts, que se llama el ser, hacer, tener. El ser, hacer, tener es exactamente lo mismo. Es simplemente aplicar eso que te estoy diciendo. Y el tener, como te digo, es lo último. Es el último plano. Porque es lo mundano. Es lo menos importante. Sin más,
quería compartir esto. Yo sé que me estoy metiendo en temas un poco más profundos tal vez del simple hecho de motivarte a ser jugador de fútbol profesional o atleta profesional o para lo que lo estés aplicando, pero creo que es necesario para que comprendas 100%, para que entiendas 100% esto que te estoy diciendo y para que logres hacerlo, ¿ok? Sin más chicos, nos vemos. Chao.